Vamos a arrancar con la segunda parte del día de hoy. Ahora viene el Hospital Pena de Bahía Blanca. Bueno, es bueno que venga una residencia del interior. Bueno, la escuchamos a la doctora. Hola, hola. Hola, ahí está. Sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Lara Parafenen. Soy residente de segundo año del Hospital Pena de Bahía Blanca. Y voy a hablar un poco del diagnóstico del síndrome urémico hemolítico típico, más que nada lo que hacemos en nuestro hospital. Bueno, esto es un poco cómo está armada la presentación. Primero, un poco la definición del síndrome urémico hemolítico, la historia y la epidemiología, para pasarlo a la fisiopatología, mecanismos de transmisión, hablar luego de la tríada clásica y para finalizar, diagnóstico y vigilancia. El síndrome urémico hemolítico es un desorden multisistémico caracterizado por la aparición brusca de anemia hemolítica, compromiso renal agudo y trombocitopenia, consecuencias de una microangiopatía trombótica de localización renal predominantemente y que a su vez presenta manifestaciones de lesión isquémica en otros órganos como sistema nervioso central, retina, miocardio, páncreas e intestino. Bueno, el síndrome urémico hemolítico se puede clasificar de diferentes maneras. Uno de ellos es por etiología. Podemos hablar del síndrome urémico hemolítico idiopático cuando no hay una causa aparente que pueda desencadenarlo. Y después tenemos el que es secundario a infecciones asociadas a STEC, que es la E. coli productora de la toxina Giga o Giga-like o verotoxina, Shigella dysenteriae y Streptoneumoniae. En este caso, las bacterias van a generar una toxina que es la que va a desencadenar el síndrome urémico hemolítico. Después, otras infecciones como infecciones por salmonella, campylobacter, el virus del HIV, rotavirus, el virus de la influenza, pueden desencadenar síndrome urémico hemolítico, pero más que nada por una combinación de la infección y la respuesta del hospedador. Por otro lado, glomerulopatías primarias, enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes, el embarazo, ciertos fármacos y alteraciones de la vía alterna de complemento también pueden desencadenarlo. Otra manera de clasificarlo es por la presencia o la ausencia de diarrea. Tenemos el SHU típico o diarrea positivo, que presenta un prodromo de diarrea, generalmente mucosanguinolenta y que puede ir acompañado de algunos casos de fiebre, vómito y dolor abdominal. Y después tenemos el SHU atípico o diarrea negativo, que es sin síntomas de diarrea. En realidad hoy en día está un poco discutido hablar de diarrea positivo y diarrea negativo, solo se habla de lo que es SHU típico y atípico. ¿Por qué? Porque hay unos casos de SHU típico, por ejemplo, cuando la STEC se encuentra generando infección urinaria, puede desencadenar síndrome urémico hemolítico y no vamos a tener un periodo previo de diarrea. Y hay en algunos casos de SHU atípico que antes de que se desencadene el síntoma vamos a tener diarrea. Por lo tanto, vamos a hablar de SHU atípico cuando está desencadenado por la toxina Giga, ya sea la sintetizada por la E. coli o por la Shigella dysenteriae, y el SHU atípico, todo el resto que hablé anteriormente. Generalmente el 90% de los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico van a presentar la forma típica, solo un 10% presentan la forma típica. Generalmente en la forma típica puede haber enfermedades hereditarias asociadas, por lo tanto que puede haber presentaciones familiares, se puede repetir, el SHU atípico es raro que se repita. Generalmente en el primer caso vamos a tener niños que tienen entre 1 a 5 años y en el otro caso podemos tener pacientes de diferentes edades. Y yo voy a dedicar a hablarme un poco de lo que es el síndrome urémico hemolítico típico por STEC. Bueno, para hablar un poco de historia en nuestro país, en 1964 se publican los primeros 64 casos de síndrome urémico hemolítico en nuestro país. Con el paso de los años se empieza a asociar al mismo con la verotoxina. Cuando yo digo verotoxina, toxina Giga-like, toxina Giga es todo lo mismo. La verotoxina se la llama así por el efecto que tiene sobre las células vero en cultivo. Con el paso del tiempo se empieza a descubrir la relación entre el mismo con la presencia de la toxina libre en materia fecal. Ya en 1990 se demuestra que el principal serotipo en nuestro país es el O157H7 y que la principal toxina circulante es la tipo 2. Y en el 2010, o sea, lo más actual, en el 2017 el proyecto de lucha contra el síndrome urémico hemolítico gana el premio Innova. Este proyecto de investigación está conformado por varios investigadores del CONICET que lo que hicieron fue desarrollar un antisuero
que se une y neutraliza a distintas variedades de la toxina Giga, y de esta manera evita que se desencadene el síndrome urémico hemolítico. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad endemoepidémica que se encuentra, hay muchos casos en nuestro país, más o menos 400 a 500 casos nuevos por año. La tasa de incidencia es alta, entre 2 a 14 casos cada 100.000 niños menores de 5 años. La tasa de incidencia es 3 veces superior a la que se registra en Uruguay y 5 veces a la registrada en Chile. Los niños afectados son fundamentalmente menores de 5 años, de ambos sexos y muchas veces con buenas condiciones higiénico-sanitarias. La mayor frecuencia se da en las provincias del centro y del sur durante los meses cálidos, pero no quita que se pueda dar en cualquier momento del año. Y un 5 o un 10% de los pacientes que van a presentar diarrea mucosanguinolenta pueden desencadenar el síndrome urémico hemolítico. Bueno, esto es un poco de lo mismo que hablé antes, que podemos ver la diferencia entre la tasa de incidencia que presenta Argentina respecto a otros países donde también hay síndrome urémico hemolítico, y esto es un poco las variaciones del mismo durante los años en nuestro país. Bueno, el agente causal es la E. coli productora de la toxina Giga. Hay distintos subgrupos y serotipos. El principal en nuestro país, como ya dije, es el O157H7. Una característica importante de esta bacteria es que tiene una dosis infectiva muy baja, solo 100 bacterias pueden desencadenar la enfermedad. Estas bacterias se encuentran formando la microbiota intestinal normal de varios animales, rumiantes principalmente, dentro de ellos el ganado vacuno. Igual también se hicieron aislamientos en cabras, cerdos, ovejas, también en animales domésticos como perros y gatos y en algunas aves. Durante la faena de la carne, esta se va a contaminar con las heces que se encuentran en el cuero del animal o en el intestino. Y a su vez la materia fecal de los animales que liberan STEC puede contaminar fuentes de agua y alimentos. De un 3 al 5% de los pacientes que van a tener síndrome urémico hemolítico mueren durante el periodo agudo por alguna complicación, ya sea hiperpotasemia, infarto agudo de miocardio, una hemorragia del sistema nervioso central o sepsis. Es importante aclarar que la bacteria no es invasiva y la sepsis puede darse por alguna bacteria intrahospitalaria que adquiera el paciente durante la internación. El 60% va a recuperarse sin secuelas. Un 30% va a continuar con proteinuria de intensidad variable o hipertensión arterial. Los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico tienen que después hacer un seguimiento durante los años, y muchos tienen que tener una dieta pobre en proteínas y sodio, y también tienen que tomar medicamentos para la hipertensión. Un 5% va a desarrollar una insuficiencia renal crónica terminal, y el síndrome urémico hemolítico es responsable de un 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. Bueno, volviendo un poco a los mecanismos de transmisión, sabemos que Argentina es un país que tiene un elevado consumo de carne, más o menos 60 kilogramos por habitante por año, y esto lleva a que el principal mecanismo de transmisión sea el consumo de productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos, principalmente aquellos que son a base de carne picada. También los lácteos sin pasteurizar, el consumo de agua, frutas o verduras que estén contaminadas con heces de animales que liberaron STEC, el contacto directo entre el hombre y los animales, y es importante también la ruta fecal oral de personas que se encuentran liberando la bacteria. Después del síndrome, más o menos, se sigue liberando la bacteria por 14 y 17 días, y es muy importante que se haga un seguimiento de los coprocultivos de los pacientes, y recién cuando se obtengan 2 coprocultivos seriados negativos es cuando el paciente puede reinsertarse, ya sea si es un niño, en una guardería o en el colegio, y si no, durante este periodo tienen que extremar las condiciones higiénico-sanitarias. Y también, por último, tenemos la contaminación cruzada en los alimentos durante la cocina de los mismos. Bueno, una vez que el paciente ingiere algún producto que esté contaminado por la E. coli productora de toxina Giga, esta se va a adherir de forma específica y estrecha al enterocito y va a comenzar a colonizar el mismo y a liberar la toxina. Esta liberación a nivel intestinal va a generar la diarrea mucosanguinolenta característica, que puede ir acompañada, como ya dije, de vómitos y dolor abdominal.
En etapas posteriores, la toxina es traslocada al torrente sanguíneo, transportada principalmente por neutrófilos a distintos órganos blancos donde se encuentra el receptor de unión a la toxina, que es un glicolípido denominado GB3. Se encuentra en células endoteliales del glomérulo renal, en eritrocitos, células neurogliales y la microvasculatura de la corteza cerebral. La unión entre la toxina y el receptor lleva a que este complejo se endocite. Allí pasa de Golgi, luego al retículo endoplasmático y se da la liberación de la subunidad alfa, no dije, pero estas toxinas están formadas por 5 subunidades beta, que son las encargadas de la unión entre la toxina y el receptor, y por una subunidad alfa, que es la que tiene el efecto citotóxico, porque una vez en el retículo endoplasmático se da la liberación de la misma. Esta se une a la subunidad 60S de los ribosomas, llevando a la inhibición de la síntesis proteica en las células en la que se encuentra, y por lo tanto lleva a la apoptosis de la misma. Bueno, hay dos tipos de toxina Giga o Giga-like. Tenemos la 1 y la 2. La 1 difiere en un solo aminoácido de la toxina liberada por Shigella y Centeriae y tiene 10 veces mayor afinidad por el receptor que la tipo 2. Por otro lado, la tipo 2 es 400 veces más citotóxica que la tipo 1. Por lo tanto, si la bacteria genera la toxina tipo 2, es mayor el riesgo de desencadenar síndrome urémico hemolítico. Y lamentablemente en nuestro país la de mayor circulación es la tipo 2. Bueno, ya para pasar un poco a la tríada clásica, que como sabemos es insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. La insuficiencia renal aguda se va a dar porque el daño a nivel del endotelio glomerular y la activación plaquetaria lleva a que reduzca la luz de los capilares glomerulares. A su vez también hay liberación de sustancias vasoactivas y todo esto lleva a que disminuya el flujo sanguíneo hacia el riñón. A su vez disminuye el filtrado glomerular y se alteran las propiedades del filtrado y todo esto desencadena en insuficiencia renal aguda. Por otro lado, la anemia hemolítica también se debe a la disminución de la luz de los pequeños vasos. Cuando los glóbulos rojos pasan por estos capilares de luz disminuida, van a fragmentarse, desencadenando una anemia hemolítica característica por la presencia de esquistocitos, aumento de la bilirrubina indirecta y la de LDH con disminución de aptoglobina. Por otro lado, tenemos la trombocitopenia, que el daño que se genera a nivel endotelial libera factor de von Willebrand, que estimula la agregación plaquetaria, por lo que vamos a tener una trombocitopenia por consumo periférico. Bueno, esto es un poco de cómo progresa la enfermedad. Cuando una persona ingiere un alimento o agua que esté contaminado por la bacteria, va a presentar primero un periodo de diarrea. El periodo de incubación va de 1 a 10 días con una media de 3. Y después del periodo de diarrea puede que haya una resolución espontánea, que es la mayoría de los casos, el 90% tiene resolución espontánea, o que presenten el síndrome urémico hemolítico. Bien, características un poco de la insuficiencia renal aguda. Esta puede generar que el paciente necesite reemplazo de la función renal, que tenga que ser dializado. Dependiendo de la afección renal puede haber oliguria o anuria, va a aumentar la urea y la creatinina, y la mayoría, como ya dije, va a ir recuperando la función renal durante el tiempo. Obviamente, si hay una afección a nivel renal, va a haber una alteración electrolítica, va a haber acidosis metabólica intensa, con anión GAPA aumentado, hipercalemia, hiperpotasemia, hiponatremia e hipocalcemia. A su vez también como se modifican las características de la membrana basal para poder filtrar. En la orina vamos a tener hematuria, que puede ser micro o macroscópica, y proteinuria. A su vez, por la sobrecarga hídrica y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el paciente puede presentar hipertensión, que generalmente es transitoria, pero como ya dije, hay veces que los pacientes continúan con una hipertensión durante toda su vida. Y hay que tener cuidado de que esta hipertensión puede desencadenar insuficiencia cardíaca congestiva y encefalopatía hipertensiva. Por otro lado, la anemia es de comienzo brusco, habitualmente motivo de hospitalización. El paciente va a presentarse pálido y en el caso de que la hemólisis sea muy intensa puede haber ictericia. Además de esquistocitos, en el frotis podemos ver anisohipoquilocitosis, presencia de reticulocitos, por lo tanto policromatofilia, y en algunos casos eritroblastos. El cuadro de hemólisis suele complicarse por la disminución de la eritropoyetina por el daño renal. Y como ya dije, va a haber aumento como es una hemólisis intravascular, va a aumentar la LDH, la bilirrubina indirecta y disminución de la aptoglobina.
En cuanto a la trombocitopenia, este es el parámetro de laboratorio que es más precozmente alterado. Normalmente el paciente se recupera y puede presentar un periodo de trombocitopenia, pero que no, trombocitosis, perdón, pero que no presenta manifestaciones clínicas. Y generalmente las hemorragias son muy excepcionales. Los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico no está contraindicado hacer transfusiones de plaquetas, salvo que tengan hemorragias importantes o que se tengan que someter a una intervención quirúrgica. Bueno, entonces, hablando un poco de esto, todo paciente que ingresa a una guardia o a una sala por sospecha de síndrome urémico hemolítico se le tiene que pedir un hemograma completo con frotis, que además de darnos información del estado de las plaquetas y el hematocrito y la hemoglobina, también puede darnos factores de riesgo. Se sabe que los pacientes que tienen una leucocitosis mayor a 20.000 o que presentan un hematocrito mayor a 23 tienen un mayor morbimortalidad y presentar cuadros más graves. Uno piensa que quizás es medio raro lo del hematocrito porque espera que cuanto más bajo sea, peor la anemia y peor el cuadro. Pero cuando estos pacientes que ingresan con hematocritos aumentados, se sospecha que la oclusión vascular es tal que no lleva a la hemólisis de los glóbulos rojos, pero que sí desencadena en isquemia de distintos órganos muy importantes, y es por eso que el cuadro clínico es más grave. Bueno, obviamente tenemos que pedir un ionograma y un estado ácido base para corroborar la alteración de los electrolitos, urea, creatinina, LDH, bili, orina completa, y vamos a pedir un coprocultivo para hacer aislamiento de STEC o de la toxina libre. Es importante que se manden 2 muestras, una con transporte y una sin transporte para la búsqueda de la toxina libre. Y al final puse, bueno, también suero para buscar los anticuerpos antitoxina, y también se puede hacer la búsqueda anti distintos lipopolisacáridos de la STEC. Y al final puse C3 y los factores del complemento, que esto es más que nada para los casos de yugo atípico relacionados con alteraciones de la vía alterna del complemento. Pero obviamente cuando un paciente ingresa no sabemos si tiene yugo típico o atípico, entonces se tiene que hacer un pedido completo. Todo paciente que tenga presunción de padecer síndrome urémico hemolítico debe ser internado. Y para hacer el diagnóstico y establecer la asociación entre el síndrome urémico hemolítico y la infección por STEC, tenemos distintos criterios. Lo ideal es que de estos se den 2 o 3, pero hay pacientes que tienen uno solo positivo. Dentro de ellos se encuentra el aislamiento y la caracterización del patógeno, PCR positiva para STEC, detección de anticuerpos antitoxina Giga en suero o detectar la seroconversión, y también la detección de toxina Giga libre en materia fecal. Bueno, de vuelta, las muestras vamos a necesitar materia fecal sin transportar y transportada, suero del paciente, y es muy importante tener en cuenta también la materia fecal de los contactos y que el paciente esté sin tratamiento de antibióticos. Bueno, en nuestro hospital toda materia fecal que ingresa se le va a sembrar en una Garma Concave, 18 a 24 horas a 37 grados centígrados, y después en un caldo CTS y CTS con antibióticos, que estos se van a incubar 6 horas a 37, y después se va a hacer una siembra en SMAC y en un agar cromogénico. Como sabemos, el serotipo O157 es orbitol negativo, por lo tanto en SMAC va a dar colonias transparentes. No lo mismo con los serotipos no O157, y en el agar cromogénico, como vemos acá, da colonias lilas. Bueno, ¿qué hacemos en nuestro hospital? En nuestro hospital vamos por biología molecular, hacemos detección de los genes CTX1 y 2 y del serotipo O157 por PCR. Y después la cepa aislada y muestras con y sin transporte se mandan al Malbrand para poder detectar factores de virulencia, la serotipificación completa, buscar la toxina libre en materia fecal y la detección de anticuerpos. Bueno, de nosotros lo que hacemos es, obviamente para hacer la PCR necesitamos extracción del ADN, de la zona de confluencia o de colonias que sean sospechosas. Con una ansada las colocamos en tritón al 1% y lo llevamos a 100 grados centígrados durante 10 minutos, y en ese proceso se da la liberación del ADN. Luego lo centrifugamos y trabajamos con el sobrenadante obtenido. En el caso de la toxina tipo 1 y tipo 2, se arma una sola master mix en la cual se coloca el ADN extraído, bueno, el buffer, el cloruro de magnesio, los DNTPs, la TAC polimerasa, y se agregan los primers tanto para STX1 y 2.
lo hacemos en un termociclador. Cuando termina el ciclo establecido, la muestra se va a sembrar en un gel de agarosa. Y acá, como podemos ver, estos son los resultados que se obtienen. Acá tenemos una muestra positiva para STX2. La segunda calle vemos una positiva para STX1, una muestra que es positiva para las dos, muestra negativa, control positivo y control negativo. Lo mismo hacemos para el O157, nada más que en vez de poner obviamente los primers para las toxinas, ponemos los primers correspondientes para O157, lo llevamos al termociclador y lo corremos en el gel de agarosa. Es importante tener en cuenta la posibilidad de los falsos negativos cuando las muestras son tomadas alejadas del comienzo de diarrea, un paciente que tenga tratamientos de antibióticos. Esto más que nada va a influir en que el microorganismo crezca en la placa para que después nosotros podamos hacer con esas colonias la extracción del ADN. Y la demora entre que se toma la muestra y se lleva al laboratorio o se procesa en el mismo. Bueno, en nuestro hospital hacemos vigilancia a todos los coprocultivos de pacientes pediátricos, se buscan las DEC, o sea, todas las E. coli productoras de diarrea, que además de estar las STEC, tenemos la ETEC, que es la enterotoxigénica, la EPEC, que es la enteropatogénica, la enteroinvasiva, la enteroagregativa y la difusa, la de adherencia difusa. Y dentro de todos, o sea, cada coprocultivo pediátrico que ingresa, se le va a hacer a todos, aunque no tenga sospecha de YU, se le hace la búsqueda de estas bacterias, todo por biología molecular. Y dentro de este grupo tenemos un 2% de detección de STEC. Y esto es muy importante tiene una importancia epidemiológica para controlar brotes, asesorar la manipulación de alimentos y las medidas higiénico-sanitarias. También a nuestro hospital llegan muchas muestras del sector de bromatología de la Municipalidad de Bahía Blanca, que nos mandan placas que se cultivaron con distintos alimentos para que busquemos STEC. Vamos a hacer la búsqueda de STX1 y 2 y otro factor de virulencia que no hablé mucho, que es el gen EAE, que está relacionado con la adherencia de la bacteria a los enterocitos. Bueno, para finalizar, todos lo sabemos, pero un pequeño repaso de la importancia de la prevención, cocinar bien cocinar bien la carne, más que nada los que sean a base de carne picada de hamburguesa, porque la bacteria se destruye a partir de los 70 grados centígrados. Utilizar distintos utensilios para cortar la carne cruda cuando la vamos a comer, no ingerir leche, derivados lácteos o jugos de fruta que no estén pasteurizados, evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos, lavarnos bien las manos antes de cocinar y después del baño, lavar muy bien frutas y verduras, consumir agua potable y ante la duda hervirla o agregarle lavandina y evitar bañarse en aguas contaminadas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.